Hola, hola. Ejemplito de progresiones geométricas. Dice que el primer término de una progresión geométrica es 5. Bien, bueno, pues si tratamos de apuntarlo como dato, pondríamos que A1 es 5. Su razón es 4/5. ¿Vale? Recordemos que la razón es el número por el que tienes que ir multiplicando cada término para obtener el inmediatamente siguiente. Es decir, si yo tengo A1 y quiero obtener A2, pues multiplico A1 por la razón y ya me sale A sub 2. Y si quiero conseguir A sub 3, cojo A sub 2, multiplico por la razón y obtengo A sub 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces en el apartado A me pide obtener sus 4 primeros términos sin aplicar la expresión del término general. Es decir, obténlo multiplicando directamente por la razón. Como yo tengo que A1 es 5, A sub 2 sería 5 por 4/5, es decir, tendría que es A1 por R, 5 por 4/5, sale 4. ¿Vale? A1 era 5, se nos lo habían dado, A sub 2 por tanto me sale 4. ¿Cómo consigo A sub 3? Pues A sub 3 será A sub 2 por R. Es 4 por 4/5 y me sale 16/5. Y si quiero conseguir A sub 4, A sub 3 por R, 16/5 por 4/5, que me sale 64/25. ¿De acuerdo? O pues ya tendríamos escritos los 4 primeros términos de la progresión geométrica. Además, si quisiéramos, esto suele ser bastante común, escribirlos separados por comas, y pondríamos nosotros progresión geométrica . Dos puntos y empezaríamos poniendo primero A sub 1, luego A sub 2, después A sub 3, 16/5, luego A sub 4, 64/25, puntos suspensivos, ¿vale? Y así quedarían escritos los 4 primeros términos de esa progresión geométrica. Bien, vamos allá con la expresión general, con la expresión de su término general. En progresiones geométricas, el término general se escribe así: A sub 1 por la razón elevado a n-1. Esta expresión general la vamos a enmarcar y vamos a indicar que así es como se obtiene el término general o término enésimo. Cuando me dicen que lo construya, en realidad me están pidiendo que sustituya A1 y la razón, y que lo quede en función de n. Así que A sub n sería 5, que es A sub 1, y como la R es 4/5, escribo por 4/5 elevado a n-1. Eso es lo que me estaban pidiendo en este apartado. Además me dicen que halle el 20º término. Pues
escribo por tanto que a sub 20 sería 5 por 4 quintos elevado a 20, que me va a quedar 5 por 4 elevado a 20 entre 5 elevado a 20, que esto queda 4 elevado a 20 entre 5 elevado a 19. Si queréis calcularlo, podemos calcular esto con la calculadora. Y nos saldría, perdón, aquí es 19, que es n-1. Y aquí queda 4 elevado a 19 y 5 elevado a 18. Bueno, pues esto, si lo hacemos con la calculadora, nos sale 0,072. Y hay más decimales, ¿vale? Ahí está redondeado. Bien. A ver, tengo que señalar que como esta razón es menor que 1, cada término va a ser más pequeño que el anterior. Siempre que multiplicamos por un número que es menor que 1, voy a obtener números más pequeños en valor absoluto. De hecho, 4 es menor que 5, pero es que 16 quintos también es menor que 4, y es que 64/25 también es menor que 16 quintos. ¿Vale? Por eso el término a sub 20 ya me sale bastante pequeño, pero es que el a sub 21 me saldría más pequeño todavía que este. Bien. Al calcular la suma de los 20 primeros términos, lo que voy a hacer es hallar el resultado de sumar a 1, a 2, a 3, puntos suspensivos, a 19 y a 20. ¿Vale? Esa suma de los 20 primeros términos se calcula a través de la expresión para progresiones geométricas de la suma de esos 20 primeros, de los n primeros términos. Esa expresión es a sub n por r menos a1 entre r menos 1. Bien. Sustituyo, puesto que esta es la expresión general de esa suma de los n primeros términos. Y obtengo que ese n es a sub n, es decir, en este caso sería, si es para la s sub 20, que es lo que me están preguntando, pongo aquí a sub 20 por r, que es 4 quintos, ahora sustituimos, menos a1 entre r menos 1. A sub 20 0,072, r que es 4 quintos, a1 que era 5, y aquí es 4 quintos menos 1. Introducimos en la calculadora. Y nos sale 24,71. Voy a coger otro decimal más para tener 3 decimales en todos los resultados. ¿Vale? Esa sería la suma de los 20 primeros términos, después de haber realizado la cuenta a través de la expresión general de la suma de los n primeros términos. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿creéis que esta suma va a ir haciéndose cada vez más grande o cada vez más próxima a un número concreto? Bueno, pues dado que como cada término en esta progresión, al ser la r menor que 1, cada término que se obtiene es más pequeño. Así que, si yo voy sumando, término más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente, cada vez estaré sumando números más pequeñitos. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma
Es decir, sumo, por ejemplo, este es el primer término, ¿no? Sumo el segundo término y obtengo otra cantidad. Sumo el siguiente término, que es un poco más chiquitito, y obtengo esa cantidad. Sumo el siguiente, que es un poco más chico, y obtengo esta suma. Así. Cada vez estoy sumando números más pequeños y al final a lo que voy es que la suma, al final, se dice que converge. Es decir, que tiende a un determinado valor. ¿Vale? Ese valor al que converge se calcula a través de lo que se llama la suma infinita, es decir, la suma de los infinitos términos. Bien. ¿Cuándo se puede calcular la suma de los infinitos términos? Pues cuando converja, es decir, cuando la razón sea menor que 1, porque cada término nuevo será cada vez menor. Si la razón es superior a 1, los términos van siendo cada vez más grandes y la suma pues sería justamente el caso contrario. En el caso de que la r sea mayor que 1, sumo el primero y se me va así, sumo el segundo y se me va más lejos, sumo el tercero y se me va más lejos todavía la suma. Es decir, en ese caso se dice que diverge. Así que me tengo que quedar solamente con el caso de que la r sea menor que 1 para yo poder calcular la suma infinita. Aquí me pregunta, dice, ¿podría calcular la suma de sus infinitos términos? Y la respuesta es sí. ¿Y el por qué? Contestamos porque r, es decir, la razón, es menor que 1 en valor absoluto. Es decir, si hubiera sido menos 4 quintos, pues también me vale. Pues tiene que ser en valor absoluto. Y ahora dice, en caso de que sí se pueda, pues calcúlala. ¿Vale? Pues calculémosla. Sería S infinita es igual a sub 1 entre 1 menos r. A sub 1 que era 5. Y aquí 1 menos r que es 1 menos 4 quintos. 5 entre 1 menos 4 quintos que me sale, si queréis, 5 quintos menos 4 quintos. Entre aquí abajo me sale un quinto. Para dividir esto, si queréis, ponéis, como arriba tengo 5 entre 1, 5 entre 1 entre un quinto. Y ahora multiplicamos 5 por 5, 25 entre 1, que me sale 25. O sea que la suma de los infinitos términos me sale 25. Daos cuenta que habiendo sumado los 20 primeros términos ya tenía yo 24,712. Si sumo desde el 21, además, es decir, si además de esto sigo sumando el 21, 22, 23 hasta el infinito, os tengo que al final, fijaros que poco varía, ¿vale? Ya me sumo en total 25. Bueno, pues dejamos aquí el ejemplo, esto que ya lo hemos acabado. Este ejemplo ha tocado todos los palos y de eso se trataba, de que viésemos la progresión geométrica calculando varias de las opciones que teníamos para la progresión geométrica, ¿vale? Voy a recuadrar esta expresión, que es la de la suma de los infinitos términos, que no la había recuadrado antes. Le ponemos el título para que vosotros también lo tengáis en los apuntes. Suma de los infinitos términos. Pero esta expresión hemos dicho que solamente es válida si la razón de la progresión geométrica es menor que 1 en valor absoluto. Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.